La trágica historia de Agatha Prendergast de Paranorman. Agatha Prendergast nació en 1701 en el pequeño pueblo de Blythe Hollow, en el condado de Massachusetts, una de las colonias más antiguas fundadas por los ingleses al llegar a América, en el país ahora conocido como Estados Unidos. El día en el que Agatha llegó al mundo, los lobos de los alrededores comenzaron a aullar al unísono y algunos aldeanos creyeron ver un arco iris con una forma extraña en el cielo. Su madre era Mildred Prendergast. Poco se conoce sobre ella, pero sabemos que fue una cariñosa y adorable mujer que amaba a su hija con todo su corazón. Desconocemos quién fue su padre y si estuvo presente durante la infancia de Agatha. La niña había nacido con un don. Tenía la capacidad de ver y hablar con las personas y los animales que ya habían fallecido. Todo el tiempo estaba rodeada por ellos y para ella era de lo más normal jugar, hablar e interactuar con sus espíritus. También tenía repentinas visiones del pasado y del futuro, un horrible futuro que no lograba comprender. Ante los ojos de los demás, era una niña rara que hablaba sola. Nunca logró hacer amigos. Los demás niños se burlaban de ella y pronto fue excluida de la comunidad. A pesar de todo esto, ella era feliz a su manera. Buscaba el modo de divertirse y su momento favorito del día era cuando su madre le leía cuentos de hadas en medio del bosque sentadas bajo un gran árbol. Su cuento favorito era La Bella Durmiente y le gustaba escucharlo antes de dormir. Por desgracia, la colonia formaba parte del puritanismo y su fanatismo religioso llegó muy lejos cuando acusaron a la niña de brujería. No entendían su extraño comportamiento y comenzaron a tenerle miedo, ya que en su mente ella había hecho un pacto con el demonio. Así que mientras la niña estaba jugando, la persiguieron por el bosque y la apresaron. Y en un juicio que pasaría a la historia, un jurado de 7 miembros de la comunidad la sentenció a morir en la horca por brujería. El jurado se componía del juez Hopkins, la vendedora Goody Temper, Amelia Wilcott, cuidadora del jardín, el predicador Evan Hardwick y los lugareños Will London, Thaddeus Blackton y Lemuel Spalding, todos fundadores de Blythe Hollow. Así en 1712, cuando tenía tan solo 11 años, murió colgada Agatha Prendergast. Pero antes de morir, completamente aterrada entre lágrimas, maldijo a los 7 jueces, prometiendo que tendrían una muerte horrible, que se levantarían de sus tumbas y que tendrían una eternidad de tormento. Agatha fue enterrada bajo el gran árbol en medio del bosque en una tumba sin nombre. Pero la muerte no fue el final para Aggie. Debido a su trágica muerte, su espíritu permaneció atado a este mundo. El miedo y el dolor se convirtieron en odio y rencor, los cuales nublaron su mente. Olvidó a todas las personas que habían sido bondadosas con ella, incluyendo a su madre. No queda claro qué ocurrió con Mildred, pero muy seguramente no pudo intervenir para salvar a su hija y eventualmente también moriría. Pero no pudieron reunirse en el más allá, ya que Agatha estaba atada por su búsqueda de venganza. Sus poderes crecieron en la muerte, potenciados por todos sus sentimientos negativos. Los 7 jueces fueron muriendo uno a uno con muertes terribles, tal y como Aggie lo había predicho. El juez Hopkins murió ese mismo año y el resto fueron muriendo poco a poco con el paso de los años. Una vez que todos estaban bajo tierra, en el aniversario de la muerte de Aggie, usaría sus poderes para traer a los 7 jueces a la vida, para hacerlos sufrir una vez más. Pero el don reapareció en un pariente distante de Aggie, quien descubrió que tenía que leer el libro de cuentos en el árbol en donde estaba enterrada la niña, para apaciguar su espíritu y lograr que durmiera un año más, evitando que se cumpliera su maldición. Solo el elegido con el don, capaz de hablar con los muertos, podría leerle el libro a la niña. Este aparecía solo en miembros de la familia y se saltaba una generación. Y así la responsabilidad de evitar que los muertos regresaran de la tumba pasó en secreto de elegido a elegido. Por desgracia, el trágico evento con el paso de los años se convirtió en una leyenda popular.
todos disfrutaban de la aterradora historia de cómo los padres fundadores fueron maldecidos por una malvada bruja, y pronto la leyenda se convirtió en el mayor atractivo turístico del pueblo. Se veía a los puritanos como héroes, y la imagen de la bruja se explotó al máximo, al grado de que el eslogan del pueblo era Blight Hollow, un buen lugar para colgarse. En el año 2012, 300 años después de la muerte de Aggie, el señor Prendergast, tío abuelo de Norman, era el encargado de leer el cuento para evitar la maldición, pero estaba muy débil y enfermo y presentía su propia muerte, así que pasó esa responsabilidad al siguiente elegido, Norman Babcock. Pero el señor Prendergast murió y se fue al más allá antes de decirle en dónde estaba enterrada Agatha. Y aquí toman lugar los eventos de la película. Norman no lee el libro en el lugar correcto, por lo que Agatha cumple finalmente su maldición y hace que los 7 jueces se levanten de la tumba. Esto fue un tormento para ellos. En vida buscaban la pureza de su comunidad y al descubrir el liberal estilo de vida moderno quedaron escandalizados. Además, el pueblo se levantó en armas para atacarlos, por lo que persiguieron a Norman para decirle que leyera el libro y los mandara de regreso a su descanso eterno. Pero Aggie se manifestó, destruyó el libro y le mostró visiones del pasado a Norman para que entendiera lo que le habían hecho. Así que decidió ir al lugar en donde estaba enterrada Agatha. Aggie desbordaba energía y desató su ira sobre el pueblo. Atacó a Norman con todo su poder, hiriéndolo. Pero él sabía exactamente lo que sentía la niña. Al igual que ella, él había sido rechazado por la sociedad. La gente lo veía como un raro y le tenían miedo. Ni su propia familia lo entendía y le hizo notar que se había llenado tanto de odio que se había convertido en uno de ellos, en alguien que hace daño a los demás, que se había olvidado de quién era en realidad y de las personas que la amaron. Ella ya no estaba sola. Él estaba con ella. Así el espíritu de Aggie por fin se tranquilizó y mostró su verdadera forma. Se percató que la habían enterrado bajo el árbol en el que su madre le contaba cuentos de hadas. Se sentó junto a Norman, se recostó en su hombro y por fin su espíritu fue al más allá para reencontrarse con su madre. Agatha fue interpretada por la actriz canadiense Jodette Fairland. What about the people who hurt you? Don't you ever want to make them suffer? Well, yeah, but what good would that do? En España fue interpretada por la actriz Claudia Caneda. Mi madre me trajo a este bosque una vez. Nos sentamos debajo del árbol y me contó cuentos. Todos tenían finales felices. Y para Latinoamérica fue doblada por la actriz y cantante Romina Marroquín. ¡Ellos me lastimaron! Entonces decidiste lastimarlos. Quería que todos vieran que los malos eran ellos. Y esta fue la triste y conmovedora historia de Agatha Prendergast, la cual está basada en los famosos juicios de Salem, ocurridos entre 1692 y 1693 en Massachusetts, en donde fueron ejecutadas 19 personas acusadas de brujería. Te invito a escuchar el audiolibro completo de Coraline de Neil Gaiman narrado por mí. Ya está disponible en el canal. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que así no te pierdas de nuestros próximos videos. Yo soy Chris Stonehead, esto es Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.